En las calles de Barcelona, un simple camarero se convierte en el centro de una tormenta familiar al heredar la fortuna de un misterioso magnate. Pero la verdadera sorpresa aún está por llegar. Hola, si te gustan historias como esta, considera suscribirte al canal. Ayúdanos y no te pierdas más historias como esta. Gracias y vamos a la historia. Aquella noche en Barcelona parecía como cualquier otra. El aire caliente y húmedo del verano mediterráneo se mezclaba con el aroma a paella y sangría que flotaba en la luna dorada. Yo, Miguel Cortez, estaba en mi puesto habitual, sirviendo mesas con la eficiencia de quien lleva una década haciéndolo. Fue entonces cuando él entró. La campanilla de la puerta tintineó. Por un momento, el bullicio del restaurante cesó. Don Alejandro Vega, el magnate de la construcción, estaba allí, en carne y hueso. Su traje impecable contrastaba con el cansancio en sus ojos. «¿Mesa para uno, señor?», pregunté, intentando mantener la compostura. Me miró de una forma que me desconcertó. Era como si estuviera viendo a través de mí, buscando algo más allá del camarero de 28 años que tenía delante. «Sí, por favor», respondió, con voz ronca y baja. Mientras lo guiaba hasta una mesa discreta en el rincón, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me decía que aquella noche cambiaría mi vida para siempre. Don Alejandro se sentó, sus movimientos lentos y deliberados. «¿Cuál es tu nombre, joven?», preguntó, sus ojos fijos en mí. «Miguel, señor. Miguel Cortez». Una sonrisa enigmática se formó en sus labios. «Miguel», repitió, como si saboreara cada sílaba. «¿Sabes? Tengo la sensación de que nos conocemos de algún lado». Fruncí el ceño, confundido. «Perdone, señor, pero creo que recordaría si nos hubiéramos encontrado antes». Él rió, un sonido bajo y melancólico. «Quizás en otra vida, ¿quién sabe?». Sus ojos brillaron con algo que no pude descifrar. «Tráeme una botella de vuestro mejor vino tinto, por favor. Y si no te importa, me gustaría que fueras tú quien me atienda esta noche». Asentí, aún intrigado por su actitud. Mientras me alejaba para buscar el vino, no pude evitar mirar hacia atrás. Don Alejandro estaba allí, inmóvil, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. En ese momento, yo no lo sabía, pero acababa de conocer al hombre que cambiaría el curso de mi existencia. El hombre que, sin yo saberlo, ya era parte de mi destino mucho antes de aquella cálida noche de verano en Barcelona. Las semanas pasaron, y don Alejandro se convirtió en un cliente habitual de La Luna Dorada. Cada noche, sin falta, ocupaba la misma mesa en el rincón y pedía ser atendido por mí. Al principio, nuestras conversaciones eran breves y formales, pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Una noche, mientras le servía su habitual copa de Rioja, don Alejandro me sorprendió. «Miguel, ¿alguna vez has pensado en lo que harías si tuvieras todo el dinero del mundo?», me preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y algo más que no pude identificar. Me quedé perplejo por un momento. «Bueno, señor, supongo que ayudaría a mi familia y...». «No, no», me interrumpió con un gesto de la mano. «No me hables de lo que crees que deberías hacer. Dime lo que realmente harías, tus sueños más locos». Tragué saliva, sintiendo como si estuviera a punto de revelar un secreto muy íntimo. Yo viajaría por el mundo, señor. Conocería culturas, probaría comidas exóticas, aprendería idiomas. Y luego, quizás, abriría mi propio restaurante, un lugar donde la gente pudiera probar sabores de todo el mundo». Don Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Eso, Miguel, es un sueño digno. No dejes que nadie te diga lo contrario». A partir de esa noche, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más personales. Don Alejandro me contaba sobre sus viajes, sus negocios, sus triunfos y fracasos. Y yo, sorprendentemente, me encontré compartiendo mis propias esperanzas y miedos. Una noche, después de cerrar el restaurante, don Alejandro me pidió que me sentara con él. «Miguel», comenzó, su voz cargada de emoción, «¿sabes por qué vengo aquí todas las noches?». Negué con la cabeza, intrigado. «Porque tú, muchacho, me recuerdas al hijo que nunca tuve». Sus palabras me golpearon como una ola. Sentí un nudo en la garganta y una mezcla de emociones que no podía describir. «Don Alejandro, yo...». «No, déjame terminar», me interrumpió suavemente. «He pasado mi vida acumulando riquezas, construyendo imperios. Pero al final del día, vuelvo a una casa vacía. Tú, Miguel, con tu amabilidad y tu pasión por la vida, me has dado algo que todo mi dinero no pudo comprar, compañía genuina.
Nos quedamos en silencio por un momento, las palabras flotando entre nosotros como una promesa no dicha. Gracias, don Alejandro, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No, Miguel. Gracias a ti. Mientras salíamos del restaurante esa noche, sentí que algo había cambiado irrevocablemente. Lo que había comenzado como una relación entre un cliente adinerado y un simple camarero se había transformado en algo más profundo, más significativo. Pero en ese momento, bajo el cielo estrellado de Barcelona, no tenía idea de cuán profundamente esta amistad improbable alteraría el curso de mi vida, ni de las tormentas que se avecinaban en el horizonte. Aquel día amaneció gris en Barcelona, como si el cielo presintiera la noticia que estaba por llegar. Me desperté con una sensación extraña en el pecho, un presentimiento que no pude sacudirme mientras me preparaba para ir al trabajo. Apenas había puesto un pie en la luna dorada, cuando Rosita, la cocinera, se me acercó con los ojos llorosos. «Miguel, ¿has visto las noticias?», me preguntó con voz temblorosa. Negué con la cabeza, un escalofrío recorriéndome la espalda. «Es don Alejandro», continuó ella, su voz quebrándose. Ha fallecido durante la noche». El mundo pareció detenerse. Las palabras de Rosita resonaban en mis oídos, pero mi mente se negaba a procesarlas. «¿Don Alejandro, mi amigo, mi confidente, muerto?». «No puede ser», murmuré, más para mí mismo que para Rosita. «Anoche estaba aquí, estaba bien». «Lo sé, cariño», dijo Rosita, poniendo una mano en mi hombro. «Es terrible». El resto del día pasó como en una nebulosa. Atendí mesas mecánicamente, mi mente constantemente volviendo a las conversaciones que había tenido con don Alejandro, a sus sonrisas, a sus consejos. ¿Cómo podía ser que nunca más volvería a verlo? Fue cerca del cierre cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. «Señor Miguel Cortez», preguntó una voz formal al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondí, mi voz apenas un susurro. «Le llamo del bufete de abogados Martínez y Asociados. Es respecto al testamento de don Alejandro Vega. Su presencia es requerida mañana para la lectura del mismo». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Su testamento? Pero, ¿por qué yo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señor Cortez, entiendo su confusión, pero todo se aclarará mañana. Por favor, preséntese en nuestras oficinas a las 10 de la mañana». Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas. ¿Por qué don Alejandro me habría incluido en su testamento? Seguramente era un error, o quizás me había dejado algún pequeño recuerdo de nuestra amistad. La mañana siguiente, me presenté en las oficinas del bufete, el corazón latiéndome con fuerza. La sala estaba llena de gente que nunca había visto, todos con trajes caros y miradas de desdén hacia mí. El abogado, un hombre canoso y de aspecto severo, comenzó a leer el testamento. Escuché con atención, esperando oír mi nombre al final, quizás mencionado para recibir algún objeto personal de don Alejandro. Pero entonces, el abogado dijo algo que hizo que toda la sala quedara en silencio. «Y a Miguel Cortez, mi joven amigo y confidente, le dejo la totalidad de mi fortuna y propiedades». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí todas las miradas clavadas en mí, algunas de sorpresa, otras de furia apenas contenida. «Esto es imposible», murmuré, mi voz apenas audible. Fue entonces cuando una mujer elegante se levantó de su asiento, su rostro contorsionado de rabia. «Esto es un ultraje», gritó, señalándome acusadoramente. «¿Quién eres tú para robarnos nuestra herencia?». Y así, en un instante, pasé de ser un simple camarero a uno de los hombres más ricos de España, y el blanco de la ira de una familia que nunca había conocido. Mientras el caos estallaba a mi alrededor, solo pude pensar en una cosa: «Don Alejandro, ¿en qué me has metido?». Salí de la oficina del abogado sintiendo como si el mundo entero se hubiera vuelto del revés. Las calles de Barcelona, que siempre me habían parecido acogedoras, ahora se sentían extrañas y hostiles. Cada mirada de los transeúntes parecía acusadora, como si todos supieran que yo, Miguel Cortez, un simple camarero, ahora era dueño de una fortuna que no merecía. No había dado ni 10 pasos cuando una mano me agarró del brazo, girándome bruscamente. Me encontré cara a cara con Carmen, la sobrina de don Alejandro, sus ojos ardiendo de furia. «Tú, pequeño ladrón», siseó, su voz cargada de veneno. «¿Cómo te atreves a robar lo que por derecho nos pertenece?». Intenté zafarme de su agarre, pero ella me sujetó con más fuerza. «Señora, yo no he robado nada». «Don Alejandro». «No te atrevas a pronunciar su nombre», gritó, atrayendo la atención de los transeúntes. «Eres un oportunista que se aprovechó de un anciano vulnerable». «Pero esto no quedará así».
De repente, un hombre alto y de aspecto severo se interpuso entre nosotros. Era Javier, el hijo de Carmen, quien me miró con una frialdad que me heló la sangre. Tío, dijo con una calma que contrastaba con la furia de su madre, no sé qué juego estás jugando, pero te advierto que no saldrás ganando. Tenemos los mejores abogados de España, y no descansaremos hasta que cada céntimo de esa herencia vuelva a donde pertenece. Sentí que me faltaba el aire. Yo no soy su tío, logré decir. Y no estoy jugando a nada. Esto es tan sorprendente para mí como para ustedes. Javier soltó una risa seca y sin humor. Oh, ¿de verdad? ¿Quieres que creamos que no sabías nada? Un don nadie que de repente hereda una fortuna. ¡Qué conveniente! No. Basta, exclamé, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. No sé por qué don Alejandro tomó esta decisión, pero les aseguro que yo no lo manipulé ni le pedí nada. Carmen se acercó, su rostro a centímetros del mío. Escúchame bien, camarero, escupió la palabra como si fuera un insulto. Esto es la guerra. Destruiremos tu reputación, tu vida, todo. Cuando terminemos contigo, desearás nunca haber conocido a Alejandro. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, Javier siguiéndola de cerca, no sin antes lanzarme una última mirada amenazadora. Me quedé allí, en medio de la acera, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. El regalo de don Alejandro, que debería haber sido una bendición, se estaba convirtiendo rápidamente en una maldición. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, recibí una llamada tras otra. Antiguos compañeros de trabajo, supuestos amigos, todos queriendo saber sobre la herencia, todos con una petición o una amenaza velada. Incluso Elena, mi novia de años, me miró de una manera diferente cuando llegó a casa. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y cálculo que nunca antes había visto. Miguel, amor, dijo, acercándose a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No puedo creer lo que ha pasado. ¿Es como un cuento de hadas? Pero yo ya no estaba seguro de si este cuento tendría un final feliz. Mientras miraba por la ventana, hacia las luces de Barcelona, me di cuenta de que la tormenta apenas estaba comenzando. Y yo, Miguel Cortez, estaba en el ojo del huracán, sin saber cómo navegar estas aguas traicioneras en las que me había sumergido el último deseo de don Alejandro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. Mi vida, antes tranquila y rutinaria, se había convertido en un campo de batalla. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome qué nueva crisis me esperaba. Una tarde, mientras intentaba poner orden en los documentos que el abogado me había entregado, Elena entró en la habitación. Su rostro, normalmente dulce, tenía una expresión que no pude descifrar. Miguel, cariño, comenzó, sentándose a mi lado. He estado pensando. Levanté la vista de los papeles, intrigado por su tono. Sí, Elena. Ella tomó mi mano, sus ojos brillando con una intensidad que me desconcertó. Sabes que te amo, ¿verdad? Y que siempre he estado a tu lado, en las buenas y en las malas. Asentí, un escalofrío recorriéndome la espalda. Por supuesto, lo sé. Bueno, continuó, su voz bajando a un susurro, he estado pensando en nuestro futuro. Con toda esta situación, necesitamos ser inteligentes, Miguel. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Elena se acercó más, sus ojos fijos en los míos. Piénsalo bien, mi amor. Si me pusieras como CEO heredera, estaríamos protegidos. Nadie podría cuestionar tu derecho a la herencia si estuvieras compartiendo con tu prometida, ¿no crees? Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Elena, ¿me estás pidiendo que te incluya en la herencia? Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No lo veas así. Es por nuestro bien, por nuestro futuro. Piensa en todo lo que podríamos hacer juntos con ese dinero. Me levanté bruscamente, alejándome de ella. No puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Es esto lo único que te importa? ¿El dinero? No seas ingenuo, Miguel, exclamó Elena, su voz elevándose. ¿Crees que esa familia va a dejarte en paz? Necesitas aliados, y yo soy la única en quien puedes confiar. La miré, realmente la miré, y por primera vez vi a una extraña frente a mí. Te equivocas, Elena. No puedo confiar en alguien que ve esta situación como una oportunidad para enriquecerse. Su rostro se endureció. Bien, dijo fríamente. Si así es como lo ves, quizás deberíamos replantearnos nuestra relación. Quizás deberíamos, respondí, sorprendido por mi propia firmeza. Elena se levantó, dirigiéndose a la puerta.
Antes de salir, se volvió hacia mí. Te arrepentirás de esto, Miguel. Cuando estés solo, luchando contra todos, recordarás este momento y desearás haber tomado la decisión correcta. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejándome solo con el eco de sus palabras y la dolorosa realización de que había perdido a la mujer que creía amar. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi apartamento, comprendí que la herencia de don Alejandro no solo me había dado riqueza, sino que también había desenmascarado las verdaderas intenciones de quienes me rodeaban. Mientras las luces de Barcelona parpadeaban en la distancia, me pregunté en quién podría confiar realmente en este nuevo mundo en el que me encontraba. La traición de Elena fue solo el comienzo. En los días siguientes, antiguos amigos se convirtieron en extraños, colegas en enemigos. Cada llamada, cada mensaje, parecía esconder una agenda oculta. Me sentí más solo que nunca, rodeado de riqueza pero despojado de las conexiones que una vez di por sentadas. Y mientras la tormenta de codicia y traición rugía a mi alrededor, no pude evitar preguntarme, ¿había sido esta la intención de don Alejandro todo el tiempo? ¿Mostrarme la verdadera naturaleza de las personas que me rodeaban? Si era así, la lección estaba resultando ser dolorosamente efectiva. El sol apenas se asomaba sobre los tejados de Barcelona cuando me encontré subiendo las escaleras del imponente Palacio de Justicia. El traje que llevaba, comprado apresuradamente para la ocasión, se sentía como una armadura incómoda y ajena. Al entrar en la sala del tribunal, el murmullo de las conversaciones cesó abruptamente. Decenas de ojos se clavaron en mí, algunos curiosos, otros abiertamente hostiles. En el lado opuesto de la sala, la familia de don Alejandro se agrupaba como una jauría lista para atacar. Mi abogado, un hombre llamado Ramón Suárez, me dio una palmada en el hombro. Tranquilo, Miguel. Deja que hablen ellos primero. Nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. El juez, un hombre de aspecto severo y cabello canoso, golpeó su mazo. Se abre la sesión en el caso de la herencia de don Alejandro Vega. El abogado de la familia, un hombre de traje impecable y sonrisa de tiburón, se levantó. Señoría, estamos aquí para impugnar un testamento que claramente es producto de la manipulación y el engaño. Don Miguel Cortez, un simple camarero, de alguna manera logró convencer a un hombre mayor y vulnerable de dejarle toda su fortuna. Es evidente que hubo coacción. Sentí que la sangre me hervía, pero Ramón me contuvo con una mirada. El abogado continuó, llamamos a declarar a la señora Carmen Vega, sobrina de don Alejandro. Carmen se acercó al estrado, sus ojos lanzando dagas en mi dirección. Juró decir la verdad y comenzó su testimonio. Mi tío Alejandro siempre fue un hombre generoso y amable, dijo, su voz cargada de emoción. Pero en sus últimos meses, notamos cambios. Estaba confundido, fácilmente influenciable. Y entonces apareció él. Me señaló acusadoramente. Un extraño que de repente se convirtió en su mejor amigo. Es obvio que se aprovechó de la soledad y vulnerabilidad de mi tío. El abogado de la familia se acercó al estrado. Señora Vega, ¿alguna vez su tío mencionó a Miguel Cortez antes de los últimos meses de su vida? Nunca, respondió Carmen con firmeza. Fue como si apareciera de la nada y de repente fuera lo único de lo que hablaba mi tío. Cuando fue el turno de Ramón para interrogar, se levantó con calma. Señora Vega, ¿con qué frecuencia visitaba usted a su tío en los últimos años de su vida? Carmen pareció incómoda por un momento. Bueno, todos teníamos vidas ocupadas, pero intentábamos. ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año?, presionó Ramón. Objetado, señoría, interrumpió el abogado de la familia. Relevancia. Al contrario, respondió Ramón. Es muy relevante para establecer la relación real entre don Alejandro y su familia. El juez asintió. Permito la pregunta. Responda, señora Vega. Carmen, visiblemente agitada, murmuró, tal vez 1 o 2 veces al año. Ramón asintió. ¿Y está usted al tanto de que mi cliente, Miguel Cortez, veía a don Alejandro casi a diario durante el último año de su vida? Eso es irrelevante, espetó Carmen. Claramente estaba manipulándolo para... Señora Vega, interrumpió el juez, limítese a responder las preguntas. La sesión continuó así, con acusaciones volando de un lado a otro. Cuando finalmente fue mi turno de testificar, sentí que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. Me senté en el estrado, mirando a la sala llena de rostros hostiles. Tomé una respiración profunda y comencé a hablar, contando la historia de mi amistad con don Alejandro, las conversaciones que compartimos, los sueños que me confió. Nunca le pedí nada a don Alejandro, concluí, mi voz quebrándose ligeramente. Su amistad fue el mayor regalo que podría haberme dado. Esta herencia, nunca la busqué ni la esperé.
Mientras bajaba del estrado, noté que algo había cambiado en la sala. Algunos rostros que antes mostraban hostilidad ahora parecían pensativos. El juez anunció que tomaría un receso para considerar toda la evidencia presentada. Mientras salíamos de la sala, Ramón me dio una palmada en la espalda. «Lo has hecho bien, Miguel. Ahora solo nos queda esperar». Asentí, exhausto pero determinado. La batalla legal apenas comenzaba, pero por primera vez desde que todo esto empezó, sentí un destello de esperanza. Fuera cual fuera el resultado, sabía que había honrado la memoria de don Alejandro con la verdad. El tribunal estaba en silencio, la tensión palpable en el aire. Habían pasado días desde la última audiencia, y todos esperábamos el veredicto final del juez. Sin embargo, el destino tenía otros planes. De repente, las puertas de la sala se abrieron de par en par. Un hombre de mediana edad, con un maletín gastado, entró apresuradamente. «Señoría», exclamó, jadeando. «Soy Ernesto Valdés, el notario personal de don Alejandro Vega. Tengo información crucial para este caso». El juez, visiblemente sorprendido, asintió. «Adelante, señor Valdés». Ernesto sacó un sobre de su maletín. «Don Alejandro me confió esto hace meses, con instrucciones estrictas de entregarlo solo si su testamento era impugnado». El sobre contenía una grabación. Con el permiso del juez, Ernesto la reprodujo. La voz cansada pero firme de don Alejandro llenó la sala. «Si están escuchando esto, significa que mi decisión ha sido cuestionada. Mi querida familia», su tono se volvió amargo, «ustedes nunca se preocuparon por mí, solo por mi dinero. Miguel fue el único que vio más allá de mi riqueza y me ofreció una amistad verdadera». Hubo un murmullo en la sala, pero la grabación continuó. «Pero hay algo más que nadie sabe. Algo que he guardado en secreto durante décadas». Hizo una pausa, y pude sentir como todos en la sala contenían la respiración. «Miguel es mi hijo biológico, fruto de un romance de juventud que mantuve en secreto todos estos años». El caos estalló en la sala. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Yo, el hijo de don Alejandro? Era imposible, y sin embargo. Don Alejandro continuó, nunca tuve el coraje de decírselo, ni a él ni a nadie. Pero al final de mi vida, al conocerlo, supe que no podía irme sin asegurarme de que recibiera lo que por derecho le pertenece. Miguel, hijo mío, espero que algún día puedas perdonar mi silencio. La grabación terminó, dejando un silencio atónito en la sala. Carmen se levantó, su rostro pálido. ¿Esto es un truco? ¿Una mentira? El juez golpeó su mazo. ¿Orden en la sala? Ernesto sacó otro documento de su maletín. Tengo aquí los resultados de una prueba de ADN que don Alejandro realizó en secreto. Confirma su paternidad. Me sentí mareado. Todo cobraba sentido ahora, las miradas de don Alejandro, nuestra conexión instantánea, su generosidad inexplicable. Pero al mismo tiempo, una tormenta de emociones me invadía. Alegría, confusión, ira, todo mezclado en un torbellino abrumador. El juez, tras examinar los documentos, se dirigió a la sala. A la luz de esta nueva evidencia, no hay duda de la validez del testamento. El señor Miguel Cortés es el heredero legítimo de don Alejandro Vega, no solo por voluntad sino también por derecho de sangre. La familia de don Alejandro, mi familia, me di cuenta con un sobresalto, parecía derrotada. Carmen me miró, y por un momento vi en sus ojos no odio, sino una mezcla de shock y, sorprendentemente, vergüenza. Salí del tribunal sintiéndome como si el mundo hubiera cambiado por completo. Ya no era solo Miguel, el camarero que heredó una fortuna. Era Miguel Vega, el hijo perdido y encontrado de don Alejandro. Mientras caminaba por las calles de Barcelona, mi ciudad, que ahora parecía nueva y extraña, me di cuenta de que este no era el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de preguntas sin respuesta, de un pasado por descubrir y un futuro por forjar. La verdad había salido a la luz, pero el verdadero desafío apenas comenzaba, descubrir quién era yo realmente y qué haría con este inesperado legado. Han pasado 5 años desde aquel día en el tribunal que cambió mi vida para siempre. 5 años de descubrimientos, reconciliaciones, y sobre todo, crecimiento. Hoy, mientras miro por la ventana de mi oficina en la torre más alta de Barcelona, reflexiono sobre el camino recorrido. La vista de la ciudad es impresionante, pero mis pensamientos están en las vidas que hemos tocado, no en los edificios que poseemos. Después de la revelación de mi verdadera identidad, pasé meses luchando con mis emociones. La alegría de saber quién era mi padre se mezclaba con el dolor de nunca haber podido llamarlo así en vida.
Pero gradualmente, aprendí a aceptar mi nueva realidad y a honrar la memoria de don Alejandro de la mejor manera que sabía, continuando su legado de una manera que él nunca pudo. Lo primero que hice fue tender puentes con la familia Vega. No fue fácil. Carmen, especialmente, se resistió al principio. Pero con el tiempo, y con mucha paciencia, logramos construir una relación. No somos una familia perfecta, pero hemos aprendido a respetarnos, en algunos casos, incluso a querernos. Miguel, la voz de Carmen me saca de mis pensamientos. Está en la puerta de mi oficina, con una sonrisa que todavía me sorprende ver en su rostro. ¿Estás listo para la reunión de la fundación? Asiento, levantándome de mi silla. La Fundación Alejandro Vega es quizás el logro del que estoy más orgulloso. Utilizando la fortuna que heredé, hemos creado programas de becas para jóvenes de bajos recursos, financiado investigaciones médicas y apoyado a pequeños empresarios en toda España. Mientras caminamos juntos hacia la sala de juntas, Carmen me mira con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. ¿Sabes? A veces pienso en cómo estaría de orgulloso Alejandro si pudiera vernos ahora. Creo que lo está, respondo suavemente. De alguna manera, lo está. Entramos en la sala llena de gente dedicada a hacer del mundo un lugar mejor. Entre ellos veo a Javier, quien se ha convertido en un aliado inesperado en nuestros proyectos filantrópicos. Incluso Rosita, mi antigua compañera del restaurante, está aquí, dirigiendo ahora nuestro programa de formación culinaria para jóvenes desfavorecidos. Mientras tomo mi lugar en la cabecera de la mesa, no puedo evitar pensar en el joven camarero que una vez fui. Aquel que soñaba con viajar por el mundo y abrir su propio restaurante. En cierto modo, he cumplido ese sueño, aunque de una manera que nunca hubiera imaginado. Bien, comienzo, mirando a los rostros expectantes a mi alrededor. Tenemos mucho trabajo por delante. ¿Por dónde empezamos? Mientras la reunión se desarrolla, discutiendo nuevos proyectos y formas de expandir nuestro impacto, siento una profunda gratitud. Gratitud por don Alejandro, por la oportunidad que me dio, y por las lecciones que aprendí en el camino. Al final del día, regreso a mi antiguo barrio. El restaurante, La Luna Dorada, sigue allí, aunque ahora es parte de una cadena de establecimientos que ofrecen oportunidades de trabajo y formación a jóvenes de toda la ciudad. Me siento en la misma mesa donde conocí a don Alejandro y pido una copa de su vino favorito. Mientras observo el bullicio del lugar, lleno de risas y conversaciones, no puedo evitar sonreír. Gracias, padre, susurro, levantando mi copa en un brindis silencioso. Espero estar a la altura de tu legado. Y así, en el corazón de Barcelona, en el lugar donde todo comenzó, me doy cuenta de que la verdadera herencia de don Alejandro no fue su fortuna, sino la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo. Una oportunidad que abrazo cada día, honrando la memoria del hombre que, sin saberlo, me dio mucho más que un nombre y una fortuna. Me dio un propósito. La historia de Miguel Cortez, el camarero que se convirtió en heredero, puede haber terminado. Pero la historia de Miguel Vega, el hombre que busca hacer del mundo un lugar mejor, apenas está comenzando.